Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día tenemos a una invitada especial, se llama Úrsula Castro. Ella es doctora en psicología y también es especialista en trastornos alimenticios, así que estamos en súper buenas manos. Ella se va a unir en un ratito para empezar a conversar acerca de un tema que en verdad es súper importante, que es aprender a vincularnos amorosamente con nosotros mismos. Ahí está Úrsula. A ver, vamos a ver, justo me está pidiendo para unirse. Ahí está. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Qué linda. Hola Reina. Vamos a ver. Hola Úrsula, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto tenerte. Igualmente, Ahí se están uniendo varias personas. Bueno, quizás más bien, ahí estás. ¿Estás conectada desde tus datos celular? yo te escucho bien, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, qué bueno. Bueno, quería Sí, agradecerte por aceptar mi invitación. Estoy súper contenta de poder conversar contigo esta noche acerca de un tema que creo que cada vez preocupa más, ¿no es cierto? Estuve viendo algunas cifras y en realidad más de 7 millones, por ejemplo, nada más en Estados Unidos de mujeres y niñas tienen un desorden alimenticio y el ujú, 19% de mujeres universitarias son bulímicas, ¿no? ujú, ujú, Y niñas, incluso hasta de 10 años, cuando se les ha encuestado, dicen que por lo menos ya han hecho dieta una vez en sus vidas, desde muy chiquitas, ujú, el 81%, o sea, realmente un número impresionante. Entonces, revisando estas cifras, acá en el Perú incluso también ha habido un aumento, ¿no? de personas que se atienden al día, ujú, como 12 casos diarios estuve viendo nada más en Lima, y eso es lo que realmente podemos ver, pero ¿cuántos casos habrán que al final no conocemos, ¿no? Entonces ujú. yo quisiera empezar, eh, bueno, primero de todo, no, estaba justo presentándote, así que quiero presentarte nuevamente, Úrsula. Úrsula es doctora en psicología, ¿cierto? Ujú, Clínica, ujú. y eres especialista en trastornos alimenticios, En ¿sí? trastornos alimenticios, efectivamente. Muy bien. Sí, sí, y Bueno, efectivamente las cifras que dices tú son bastante alarmantes, ¿no? Se calcula que ahora mismo, dentro de la población adolescente, es la cuarta enfermedad más importante en el mundo, es decir, está por encima de enfermedades tan comunes tipo las alergias, por ejemplo, ¿no? Dentro de los trastornos psiquiátricos es la tercera la tercera enfermedad más importante dentro de la población adolescente, ¿no? Entonces, sí, y además es una enfermedad no solamente compleja, sino también complicada, ¿no? Porque también tiene un índice de mortalidad alto, ¿no? sí, Entonces, justamente estuve viendo, no sé si esta cifra está actualizada, pero estuve investigando un poquito y estuve viendo que entre el 10 al 15% de las personas que sufren, por ejemplo, de anorexia mueren, que me pareció impresionante la cifra, ¿no? Súper sí. alta. Mira, las estadísticas de los estudios científicos, digamos, las sitúan entre un 8 y un 13%, ¿no? Algunos lo sitúan sobre el 5%, pero en realidad un poco las cifras no suelen ser muy exactas porque en el caso de la anorexia, por ejemplo, las muertes son a consecuencia de las secuelas de la inanición, digamos, ¿no? De una persona que se desnutre, que no. Pero en el caso de la bulimia, ¿no? Las muertes, cuando una persona con bulimia muere, no necesariamente se registra que la muerte ha sido por un trastorno alimenticio, ¿no? A veces hay un tema de suicidio, de autolesiones, de complicaciones que tiene con la comida, sobredosis también, ¿no? Y un uso inadecuado de los fármacos, o de los laxantes y los diuréticos de manera descontrolada, ¿no? Entonces, eso hace que las cifras en realidad sean mucho más altas, ¿no? Y sí, sí es un trastorno muy importante dentro de la población adolescente, ¿no?
Sí, es cierto que lo que yo he estado viendo es que ¿cuál es el rango de edad, Úrsula? Normalmente se inician estos trastornos y antes que nada quisiera, para los que ya nos están viendo, pedirte por favor que nos expliques bien la diferencia entre anorexia nervosa y bulimia nervosa. Entiendo que también hay Ujú. distintos tipos de anorexia, puede ser la purgativa o la no purgativa, y lo mismo con la bulimia, ¿no? La purgativa y la no purgativa. Algunas personas no conocen esto. Sí, sí. Bueno, la diferencia básica, o sea, yo siempre cuando me hacen esa pregunta de la diferencia entre la anorexia y la bulimia, hay dos aspectos que las diferencian, digamos, ¿no? Pero realmente es como si fuera la misma enfermedad, las dos caras de una moneda, pero estamos hablando de básicamente la misma enfermedad. Tienen dos criterios diagnósticos totalmente distintos, pero en realidad, por ejemplo, muchas de las personas que tienen bulimia han tenido un historial previo de anorexia, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente importante entre la anorexia y la bulimia es el tema del peso, ¿no? O sea, cuando hablamos de anoréxicas, hablamos de personas que tienen un índice de masa corporal que está por debajo de los límites normales, ¿no? Es decir, la persona que tiene anorexia tiene un cuadro paralelo de desnutrición que va desde nutrición grave, severa, moderada, etcétera, y que a consecuencia de la desnutrición tiene una serie de problemas físicos como la retirada de la menstruación o la menorrea, ¿no? Y básicamente es eso, digamos. Pero ambas enfermedades comparten el miedo fóbico, ¿no? A convertirse en una persona obesa, en una persona gorda. En el caso de la bulimia, el tema del descontrol ya se ha producido, es decir, el tema de la bulimia, un poco lo que ocurre es que sí tiene episodios de descontrol, ¿no? Que son los famosos atracones, que son episodios donde la persona ingiere o toma una cantidad superior de comida a lo que tomaría una persona normal, generalmente con una sensación de pérdida de control y con una serie de hábitos inadecuados que tienen que ver con la ingesta de dulce con salado, líquido con sólido, caliente con frío, con hábitos inadecuados como embutirse la comida, tragársela sin masticar. Generalmente estos episodios ocurren en secreto, a escondidas, ¿no? Pero la persona que tiene anorexia a veces también tiene este tipo de episodios, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia básicamente, como te digo, es el peso y quizás la frecuencia de los atracones ¿no? Y los Exacto. vómitos, ¿no? Y la bulimia, Úrsula, lo que yo tengo entendido es que normalmente la anorexia empieza un poco más temprano, ¿no? La pubertad, puede justo empezar en la pubertad o preadolescencia y temprana adolescencia. Y en cambio, la bulimia, tengo entendido que empieza como a partir de 17, 18 años, generalmente, obviamente, no siempre hay Sí, excepciones. Es así. esa edad en los últimos años se ha adelantado, ¿no? ¿Ya? Los casos de anorexia, este año, por ejemplo, yo he visto una paciente con anorexia de 9 años, ¿no? Así que en general yo diría que la media sí es verdad que yo tengo la sensación de que cada vez se ha adelantado más y de hecho los estudios científicos sí lo avalan, digamos, ¿no? Entonces el caso de la anorexia más o menos la edad de inicio es entre los 11 y 13 años y en el caso de la bulimia podríamos decir que es entre los 13 y los 15, digamos, ¿no? Ya. Pero como te digo, la mayoría, un porcentaje altísimo de las personas que tienen bulimia ya han tenido un historial previo de anorexia corto, quizás, ¿no? Pero por eso te digo que son enfermedades que están muy, muy ligadas entre sí, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas? Yo pienso, bueno, ahorita quisiera responder una pregunta. Vero Silva está preguntando, ¿la ansiedad juega un papel en el tema de trastornos alimenticios? Supone. Bueno, sí, por supuesto, la ansiedad es el síntoma troncal del trastorno alimenticio porque realmente el síntoma principal es la fobia, ¿no? Que estas personas le tienen a los alimentos, ¿no? Es un tema fóbico, no es un tema nutricional, es decir, no es que la persona está, o sea, es un tema de fobia y de ansiedades y de obsesión, y la obsesión pues está muy amarrada un poco con el tema de la ansiedad, ¿no? Úrsula, y en los casos que tú has visto, por ejemplo, estos trastornos alimenticios están muy ligados a los TOC, a los trastornos obsesivos compulsivos. De hecho, bueno, el trastorno alimenticio es un tipo
¿no? Es un tipo de TOC, o sea, la obsesión está, digamos, enfocada al tema del cuerpo, peso, calorías, etcétera. Lo que pasa es que digamos, estas enfermedades tienen un abordaje muy específico y tienen criterios diagnósticos distintos porque su manera de intervención es distinta. Requiere un tratamiento especializado, requiere un poco que tanto la paciente como la familia reciba pautas específicas de qué se va a hacer un poco con el tema de la alimentación y cómo se van a abordar este tipo de fobias, porque esta enfermedad no solamente es compleja porque afecta a todas las áreas de la persona que lo padece, es decir, afecta el área familiar, afecta las relaciones interpersonales, afecta todo lo que es el estado de ánimo, que va entre la euforia, el bajón anímico, ¿no? Y afecta el desempeño académico y laboral, ¿no? Entonces, por eso tiene un tratamiento muy peculiar, ¿no? Que requiere una intervención interdisciplinaria, de la mano, ¿no? Con otros profesionales que estén especializados en el tema, ¿no? Para que puedan ayudar a la paciente a estabilizarse, ¿no? Ahí a ¿Y veces un cuándo poco podemos, sí, no. te iba a preguntar, cuándo podemos identificar que una paciente necesita internarse? Bueno, hay criterios de ingreso, digamos, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es una evaluación, ¿no? Para saber en qué punto se encuentra, ¿no? Porque o sea, dependiendo del grado de complejidad y de gravedad del trastorno, a veces las pacientes requieren ingreso. Los criterios de ingreso generalmente son que la paciente está por debajo del peso que corresponde, que no ha funcionado con el tratamiento ambulatorio, que su peso pone en riesgo su vida, cuando hay, no sé, a veces también autolesiones que acompañan a los trastornos alimenticios, cuando hay un tema de depresión fuerte, cuando hay pensamientos suicidas, cuando los padres no la pueden contener en casa y están totalmente, ¿no?, bloqueados respecto al tema del manejo, ¿no? Los tratamientos ambulatorios ayudan bastante y suelen recoger a casos bastante graves, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú no tenemos algún centro especializado, pero no tenemos ingresos, ¿no? Con personal médico especializado, ¿no? Entonces eso hace más compleja la intervención, porque, bueno, uno puede contener la parte física, ¿no? O sea, pero si la paciente sigue y se sigue negando a comer, pues sin un tratamiento adecuado es bien difícil que la paciente en un hospital consiga estabilizarse, ¿no? Claro, y sin duda, o sea, tenemos daños a nivel salud, evidentemente daño a órganos vitales, ¿no? Presión baja, hipersensibilidad al frío, adelgazamiento, incluso osteoporosis. Sí, 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 sí. Incluso Eso ocurre también cuando... concentración, ¿no? O sea, ¿También qué? Perdón. la concentración. Por supuesto, por supuesto. Y no solo, o sea, tú has mencionado varios digamos, de las complicaciones más importantes en el caso de la anorexia, ¿no? Pero en el caso de la bulimia, ¿no? Que aparentemente, y además en el caso de la bulimia es a veces mucho más compleja la cosa porque generalmente son personas que tienen pesos normales, ¿no? Están dentro de los parámetros normales de peso. Generalmente los vómitos y los atracones ocurren a escondidas, la persona o sea, utiliza mucho la mentira, el secretismo y durante mucho tiempo consigue engañar con quienes ellos conviven a veces, ¿no? Entonces es más difícil detectar la enfermedad, pero el vómito recurrente tiene efectos muy nocivos en el cuerpo, ¿no? Tiene un efecto sobre tu funcionamiento intestinal, el ácido, el pH del vómito es un ácido sumamente corrosivo, ¿no? Entonces imagínate si esto se convierte en un comportamiento cotidiano, ¿no? Es complicado, ¿no? Claro, y sobre todo que no llegas a asimilar los alimentos, entonces tampoco asimilas, me imagino, tengo entendido que también tienes bajos niveles de potasio, el esmalte de los dientes, o sea, un montón de efectos súper preocupantes justamente Sí. por estar, ¿no? Y La a pura veces... constante. Y quería responder un par de preguntas antes de que se me vayan, Úrsula. Aquí me están preguntando si tu hija es gordita a los 12. Y esta es una muy buena pregunta. ¿Es Buenísima, recomendable buenísima, me parece. inculcar las dietas en casa? Yo también tengo varias pacientes
que a veces, y mamás que no saben cómo manejar el famoso tema de la dieta, incluso con ellas mismas, si es que ellas están a dieta porque están paranoicas, de que si hablan de su dieta, les están inculcando eso a las hijas, y cómo manejar una chica en casa que de repente tiene sobrepeso, ¿no? Mira, esa es una pregunta buenísima, buenísima. A los 12 años, digamos, estamos en una etapa prepuber, previa, con todos los cambios hormonales, ¿no? Casi, ¿no? A punto de entrar en la etapa adolescente, digamos, ¿no? Hay que tener, o sea, y teniendo en cuenta que el precursor conductual de la enfermedad, ¿no? Es el inicio de una dieta restrictiva, ¿no? Las personas que tienen el trastorno alimenticio son personas que tienen un perfil de personalidad con ciertos rasgos, ciertos denominadores, un denominador común, digamos, ¿no? Que es el perfeccionismo, algunos rasgos obsesivos, ¿no? Un tema de autoestima, ¿no? Generalmente provienen de ambientes en donde se ha sobrevalorado muchísimo la delgadez extrema. Y ahí es un poco lo que te quería comentar, ¿no? Una persona de 12 años es bien difícil que esté gordita, digamos, ¿no? Porque los cambios propios de la etapa en la que están viviendo están en una etapa de cambio corporal. O sea, es decir, eso es un periodo que tiene inicio y fin, es un periodo en el que ellas van a tener sus primeras menstruaciones, van a tener necesidad de tener una dieta rica en grasas, van a tener necesidad de comer más dulces. Creo que la etapa en la vida en la que más dulces vas a comer, en la que más grasa vas a comer, en la que más ilusión te hace pedir una pizza, la comida rápida y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante tener mucho cuidado con el inicio de dietas restrictivas. ¿Por qué? Porque los adolescentes no tendrían por qué someterse a dietas restrictivas. Lo que tienen que hacer es tener un orden con sus comidas. Tienen que desayunar siempre a las mismas horas, almorzar siempre a las mismas horas y cenar a las mismas horas, tener sus breaks así del colegio que tienen, bien consolidados, bien, ¿no? Bien nutritivos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar. El problema del descontrol con las comidas muchas veces viene porque en casa muchas veces los adolescentes comen lo que quieren comer, ¿no? Y ese sí, o sea, me parece que es algo en lo que hay que intervenir. Porque sí, hay que ocuparnos y preocuparnos porque sus dietas sean nutritivas, que coman de todo en cantidades normales, que tengan un patrón regular de comida, que incluya de todo tipo de cosas, ¿no? Y que si quieren comer pues, sus chocolates y las cosas que quieran comer, que las coman con determinada frecuencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa si las sometemos a dieta? O sea, si las sometemos a dieta restrictiva, primero que estamos poniendo en marcha el precursor conductual, que si mi hija además tiene un perfil de personalidad perfeccionista, y si además mi hija ha escuchado en mi casa, ¿no? Que la belleza es súper importante, estar delgado es súper importante, que la delgadez está asociada al éxito, bueno, pues esa es una combinación bastante peligrosa que suele terminar, ¿no? Pues, ¿no? Con un problema mucho más importante, ¿no? Entonces, los adolescentes cambian su cuerpo a medida que va pasando el tiempo y tienen, ¿no? Están en pleno proceso de cambio. Generalmente esos episodios de incremento de peso luego se estabilizan porque crecen, porque, ¿no? Porque, o sea, pero antes de la mayoría de edad, yo soy bastante cauta con el tema de las dietas y sobre todo con las dietas restrictivas, que son las que leyeron en la revista, con las que le dijo su amiga, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado porque por ahí viene la situación de riesgo, ¿no? Y justamente te iba a hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo? Y en la familia nosotros tenemos una gran responsabilidad acerca de qué valores estamos inculcando. Yo siempre he hablado, cuando he trabajado temas, digamos, de alimentación, ¿no? Porque algunas personas me buscan, Úrsula, con un motivo de consulta que es empezar a alimentarse de manera saludable, ¿ya? Y probablemente bajar de peso. Y lo que yo por lo menos siempre trabajo es el tema del vínculo, de cómo nos relacionamos con todo. Y cómo, o sea, y esto tiene que ver con primero empezar, cómo me relaciono conmigo, y esto es algo que quería conversar contigo, es decir, cuál es mi autoconcepto, de qué depende mi valía, cuánto me quiero realmente o es condicional al cuerpo perfecto, a la imagen de lo que yo creo que debería ser, a la expectativa que tengo súper rígida, ahí están los perfeccionistas desadaptativos que tienen una imagen súper rígida de cómo deberían verse en todo momento, y si no me veo así sería terrible, catastrófico, ¿no? Entonces, claro, eso es disfuncional, ¿no? Pero lo que hay que tratar, creo, desde un inicio, desde chicos, con los chicos y en familia, es inculcarles una relación bonita con la comida, como fuente de energía. O sea, si no comemos, nos morimos. O sea, ¿no? Y aprender, como tú dices, buenos hábitos, que creo que el tema de la estructura de los hábitos sí es importante, ¿no?
La estructura de los hábitos, el acompañamiento también, porque efectivamente con el estilo de vida que tenemos ahora, muchas veces no supervisamos directamente lo que comen nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Que respetemos la comida casera de casa de toda la vida, es decir, que no, o sea, a veces pasa un poco que con tal de que mi hijo coma, ya prefiero que coma cualquier otra cosa, ¿no? Si eso me va a garantizar de que va a comer, ¿no? Y entonces es una época en la que estamos, digamos, entrenándoles en cómo va a ser su alimentación, además, cuando sean adultos, ¿no? Entonces, tener sus horarios regulares y comer la comida casera en cantidades normales, ¿no? Dentro es súper importante, ¿no? Para mí es uno de los temas troncales de la prevención. Acá tenemos una pregunta, gracias Helen. Helen está preguntando, ¿cómo puedo identificar si estoy entrando en un desorden alimenticio? ¿Hay algún indicio que pueda ponernos en alerta? Yo normalmente sigo dietas porque tengo un temor a subir de peso. Se perdió la conexión. Sí, voy a ir mientras Úrsula se vuelve a conectar. Voy a ir respondiendo tu pregunta, Helen. Ya, estoy aquí. Ahí estás, qué bueno. Iba a comenzar a decir que de hecho algunos síntomas, creo, por ejemplo, de un desorden son las emociones, ¿no? La culpa extrema, la ansiedad frente a la comida, que es algo en lo que estoy pensando constantemente, cómo me veo, el estar comparándote con las otras. Exacto. Entrar al libro famoso de The Rating Game, ¿no? Este juego de estar comparándome. Si, por ejemplo, comienzo a hacer ejercicio también, ¿no? De una manera compulsiva, también puede ser un indicador que algo no anda muy bien. Y el miedo intensivo, ¿no? Por ser gordo o la fobia a la grasa. Todas esas cosas que estás diciendo efectivamente son evidencias de comportamientos que podrían indicar la presencia de un trastorno alimenticio. Básico es observar si los hábitos alimenticios van cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, si de pronto empiezo a retirar alimentos que me gustaban, si de pronto empiezo a obsesionarme con la comida sana y saludable, porque esa es una manera de restringir también. A veces un poco para justificar mis comportamientos restrictivos, muchas veces lo que busco es una teoría o un argumento que permitan disfrazar mi restricción a través de ¿no? de que hago vegetariana, o ya no como la carne porque me sienta mal, o porque los animales, o por lo que fuera. Entonces, lo que hay que tener cuidado es ver que efectivamente estos cambios alimenticios no traigan consigo, ¿no? cambios importantes en el peso, ¿no? Hay que asegurarnos de que el peso se mantenga estable, porque cuando empiezan a haber episodios de cambio de peso en periodos cortos de tiempo, esa es una señal de alarma súper importante, ¿no? Entonces, eso, ¿no? También los cambios en lo que tú decías de los estados de ánimo, ¿no? Es decir, esos cambios que tienen que ver con o estar súper contenta, que generalmente además los cambios en el estado de ánimo muchas veces tienen que ver con qué he comido o he dejado de comer, ¿no? Es decir, si he podido restringir, estoy súper contenta, estoy eufórica, si no he conseguido hacerlo, me vengo abajo, estoy irritable, estoy irascible. Entonces, los padres sabemos cómo son nuestros hijos, ¿no? Y si observamos cambios emocionales que no nos resultan y que no nos calzan, pues hay algo, tenemos que hacerle caso a esa intuición de madres que tenemos. Y a veces también hay cambios en el colegio también. Ay, perdón. Y en nosotros también, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que un adulto desarrolle el trastorno o solamente se desarrolla en edades preadolescentes, adolescentes? También se desarrolla a lo largo de la vida, ¿verdad? Y no solamente en mujeres, sino también en hombres. Sí, bueno, ahí la proporción es distinta, ¿eh? Ahí sí tenemos que levantar la mano las mujeres para reivindicarnos un poco, porque nos han hecho jugar toda la vida con una muñeca anoréxica, digamos, que es la Barbie, ¿no? Que si la Barbie fuera real, no podría sostener su cabeza, ¿no? O sea, tendría un índice de masa corporal bajísimo, no tendría ni la regla ni la posibilidad de tener los hijitos hermosos que salen y no tendría ni novio ni nada, porque estaría tan obsesionada con su cuerpo que de ninguna manera se vería de la manera en la que nos la han vendido, ¿no? Y todo lo que vemos en la tele, ¿no? Y todo este patrón estético que ha ido cambiando con el paso de los años, y donde el hombre ha mantenido el estado musculoso, que sí, el hombre, ¿no? El David de Miguel Ángel
tiene un cuerpo parecido a cualquier futbolista de esta época, digamos. Es un hombre atlético, musculoso, que para mantenerse en forma tiene que comer un montón de proteínas, ¿no? Pero la mujer hemos perdido más o menos 4 tallas, ¿no? Hemos pasado de tener cuerpos voluminosos, pechos grandes, curvas hermosas, caderas, ¿no? A ser mujeres sin pecho, sin nada, ¿no? O sea, y para conseguir encajar en ese patrón estético, obviamente pues hay que matarse de hambre, ¿no? Para poder conseguirlo, ¿no? Entonces... Claro. Es que es un ya... ideal inalcanzable. Tú sabes que yo he visto un documental muy bueno donde hablaban algunas modelos y una de ellas dijo, Cindy Crawford, que es una modelo digamos, de nuestra época, ¿no? Y ella dijo, a mí me gustaría verme como Cindy Crawford. O sea, porque finalmente ella como diciendo, yo no soy esa persona que ustedes ven en pantalla, ni en las fotos, ni en las pistas, ¿no? Y realmente sí, incluso hasta el día de hoy, hablábamos antes de la entrevista y del conversatorio acerca de este fenómeno de los influencers, o sea, el acceso que tenemos, no solamente a los adolescentes, sino a los adultos también, ¿no? Constantemente bombardeados por estas imágenes de mujeres y hombres perfectos que evidentemente termina calando también en nuestro concepto, en nuestra autoestima, en nuestro anhelo de querer vernos así también, ¿no? Helen pregunta, yo tengo temor a que mi ropa no me quede bien, porque justo suelo subir rápido de peso, ¿no? ¿Qué está detrás de estos miedos a subir de peso, Úrsula? ¿No? Porque sin duda hay perfeccionismo, hemos hablado de eso. También yo me imagino que hay ansiedad, hay culpa. También me imagino que hay algunos trastornos de la personalidad como bipolaridad, trastorno de la ansiedad generalizada, o sea, algunos trastornos que incrementan las probabilidades de desarrollar un trastorno alimenticio, ¿no? La depresión o incluso situaciones de vida críticas, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, también podría llevarte a desarrollar un trastorno. Sí, de todas maneras. Las situaciones vitales estresantes en general, como en toda patología, incrementan la posibilidad de que pues, ¿no? pongas en marcha estos comportamientos de riesgo que lleven al trastorno, digamos, ¿no? Una mudanza, la separación de los padres, digamos, situaciones que han generado mucho estrés y que por ahí te han causado una depresión que te ha quitado el apetito y eso ha conllevado a que pierdas peso y en esa pérdida de peso ahí es cuando se dispara la obsesión, ¿no? Entonces todo casi debajo del trastorno hay siempre un abanico de inseguridades, de miedos, ¿no? Que hay que trabajarlos una vez que trabajes el trastorno alimenticio, porque recordemos que estos síntomas del trastorno son tan complicados que te pueden quitar la vida, ¿no? Entonces, mientras una persona esté vomitando todos los días o esté sin comer, ¿no? Y con una alimentación muy restrictiva, si tú no trabajas eso, difícilmente vas a poder llegar a lo que hay debajo, ¿no? O sea, porque se convierte además en un tema prioritario, ¿no? Trabajar un poco los síntomas que le pueden complicar mucho la vida, ¿no? Claro, los riesgos ya inminentes, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Este desorden alimenticio siempre es relacionado al cuerpo o puede venir de una preocupación no relacionada? Sí, puede venir por una preocupación no relacionada al cuerpo, pero que conlleva la pérdida de peso, digamos, ¿no? Digamos, el disparador siempre es dejar de comer por lo que fuere, porque estás a dieta, porque te estresaste, porque te deprimiste, porque te obsesionaste con los exámenes y perdiste peso. En esa pérdida de peso te empiezas a ver mejor, el resto de personas te refuerzan la pérdida de peso, te empoderas en la restricción, se te levanta la autoestima y es ya luego cuando empiezan en marcha una serie de comportamientos que son los que van a mantener el trastorno, ¿no? No sé, es un poco complicado, pero es un poco eso, ¿no? O sea, una persona que tiene anorexia tiene un síntoma muy peculiar que se llama la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Sí. Que es un síntoma que tiene que ver con una serie de cambios, que tiene que ver con la desnutrición, no pasa en los casos de bulimia, solamente pasa en los casos de personas, de chicas con infrapeso y que están por debajo del peso que le corresponde y tienen un cuadro paralelo de desnutrición. Entonces este síntoma hace que ellas no sean capaces de percibir su realidad, digamos, de ver su cuerpo objetivamente. Ellos pueden ver tu cuerpo, pueden ver el mío, pueden ver el de sus amigas y pueden saber objetivamente más o menos cómo está cada uno del resto, digamos, ¿no? Pero son incapaces
de notar su extrema delgadez, a pesar de las pruebas y evidencias que tiene, porque su ropa no les queda, porque la balanza dice que están pesando 30 kilos, ¿no? Pueden saber que están delgadas, pero ellas no se sienten así. Y no se sienten así, por lo tanto no suelen hacer nada para modificar esta situación, ¿no? Y en realidad, si te pones a pensar, digamos, todos los casos que yo veo en consulta también, las distorsiones cognitivas sobre esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando nuestra percepción, entre comillas, se convierte en la realidad, ¿no? Cuando tenemos una realidad, pero nosotros estamos constantemente interpretando la realidad y percibiendo la realidad de una manera con pensamientos absolutamente distorsionados acerca de esa realidad, ¿no? Y entiendo también que muchas veces las chicas empiezan con pensamientos, que es uno de los tipos de distorsión, ¿no? Del pensamiento, son estos pensamientos que llamamos polarizados o blanco-negro, ¿no? O soy linda, la bella y la bestia, digamos, ¿no? O soy preciosa o soy horrorosa, pero no hay un punto medio, ¿no? O no me gusta algo de mi cuerpo, entonces todo ello hay una evaluación general negativa, ¿no? Y catastrófica acerca de cómo me veo, y eso también es parte de esa distorsión donde no hay puntos medios, ¿no? No hay medias tintas, simplemente estoy horrible, ¿no? Efectivamente. ¿No? Y efectivamente, y además eso que estás diciendo se llama pensamiento dicotómico, que es o todo o nada, no hay términos medios, digamos, ¿no? Que pasa en muchas patologías también, y que es lo que, o sea, es, ¿no? Que tienen en los bipolares, en los maníaco-depresivos, ¿no? En las personas límites, ¿no? Que generalmente un poco tienden a ver las cosas de esa manera, ¿no? Y ese es el tema con el tema de los trastornos alimenticios, ¿no? Que la obsesión por el cuerpo a ver, vamos a ponerlo así, pero es como que te desconecta de tu vida, digamos, ¿no? Emocionalmente tú no estás vinculada a nada que no sea tu cuerpo, tu peso, la comida, etcétera, ¿no? Puede pasarle algo a tu madre, puede pasarle a tu padre, puede que tu novio te deje, puede que, ¿no? Y además las evidencias así lo demuestran, siempre pasa, ¿no? Las pacientes es como si, ¿no? Como si emocionalmente no les interesara, y no es que sean unas malas personas y que de pronto, sino que la obsesión las tiene absolutamente desconectadas, ¿no? De cualquier emoción que no esté ligada al tema de la comida, de la ropa, de la amiga, porque es así, entonces están con sus amigas, ¿no? Y pasan un mal rato porque no son capaces de escuchar a la amiga, no son capaces de interesarse por lo que a la amiga le pasa, porque mientras la amiga está hablando, ellas están pensando, esta está más delgada, uy, ahora van a comer esto, esta ya comió lo otro, no sé qué, uy, tengo que, ¿no? Entonces, por eso es tan compleja la enfermedad, porque pocas veces, ¿no? En esta situación son conscientes de lo que les pasa, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar con ellas en los espacios terapéuticos. Hay que hacer un trabajo muy importante en todo lo que es motivación, pruebas de realidad. La reestructuración es algo que va a ir llegando a medida que ellas se vayan estabilizando, porque mientras ellas estén en una situación de infrapeso, no van a ser conscientes de lo que les pasa. Y van a ser súper tramposas, te van a estar mintiendo. Digamos, los espacios terapéuticos requieren un control de peso también, ¿no? Y a veces ellas se engañan con el peso, se han tomado 3 litros de agua, entonces muchas veces no colaboran con el tratamiento, y hay que hacer un trabajo muy importante con la familia, ¿no? Entonces, es eso que tú dices del pensamiento dicotómico, es uno de los aspectos característicos, ¿no? De verse en términos de todo o nada, o no como o me lo como todo, ¿no? O me siento bien o me siento horrible, ¿no? Y tiene que ver con también, yo pienso que detrás de todos estos miedos hay una búsqueda de aceptación muy grande, ¿no? Una búsqueda de sentido de pertenencia, de autoaceptación, de validación, de autoestima, o sea, finalmente, y de criterios. Yo pienso que los trastornos alimenticios sin duda también están muy ligados a la condición, porque no es un trastorno del perfeccionismo desadaptativo, ¿no? Donde tengo unas expectativas, unas demandas muy rígidas, y finalmente no me acepto y no me quiero si no cumplo con determinados estándares, ¿no? Y siento vergüenza de mí misma, ¿no? O de mí mismo. Finalmente, si no cumplo con este estándar que es absolutamente utópico cumplirlo, ¿no? Y además el costo emocional, la ansiedad, todas las emociones, la irritabilidad, ¿no? También creo que hay una necesidad de control, ¿no? O sea, entiendo que a veces, confírmame si estoy en lo cierto o no, Úrsula, que a veces en ambientes muy controladores,
me refiero a ambientes familiares muy controladores, termina surgiendo un trastorno alimenticio porque es lo único que pueden controlar, cuánto comen y cuánto no comen, ¿no? Es una necesidad de control enfermizo, Sí. ¿no? Sí, todos esos rasgos que tú describes, el perfeccionismo, la necesidad de control, son rasgos obsesivos, ¿no? O sea, por eso esto del rasgo de personalidad perfeccionista, generalmente son niñas, además, muy exitosas. O sea, no son las típicas niñas que que los profesores se puedan haber dado cuenta, que tienen dificultades sociales y que están ahí relegadas y que quizás han sido víctimas de bullying. Son niñas sobresalientes, la mayoría son tercio superior, siempre pasa lo mismo, décimo superior, segunda, tercera en la clase, que en su intento, que muchas veces ese nivel de exigencia que tienen con el tema académico, una vez que lo trasladan al tema de la comida, digamos, son las que no son capaces de parar y nunca van a estar contentas con, con haber llegado a la meta de los kilos, ¿no? Que ellas querían, porque siempre van a ir disminuyendo gradualmente el peso con el que ellas esperaban quedarse, ¿no? Y el tema de los estudios es así, porque además les produce una frustración enorme, porque es verdad que al principio, una vez cuando empiezan a desarrollar los primeros síntomas, sus notas suben un montón, ¿no? Porque se quitan horas de sueño, porque empiezan a funcionar también con los estudios, porque además se quitan horas de sueño, porque hay la idea esta, pues, este pensamiento de que si no duermes, que durante el tiempo de reposo engordas, digamos, ¿no? Entonces, a veces eso hace más difícil la detección de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la niña saca buenas notas, es la primera de su clase. Claro. Si la enfermedad ocurre en invierno, disfrazan muchas veces la restricción con la ropa. Si tienen que sentarse a comer, ¿no? Que estoy estudiando, ¿no? Hasta que un día la madre pues entra al baño de casualidad y se encuentra con una imagen más o menos cadavérica, porque suele ser así, un poco de pronto, ¿no? Nadie se dio cuenta, ¿no? Y esta chica tiene 20% menos de su peso, ¿no? Entonces... Y creo que también hay algo de lo que no hemos hablado, que es la intolerancia a la incomodidad, ¿no? O la intolerancia a la frustración, la búsqueda de placer inmediato. También puede estar relacionado a esto, ¿no? Justo acá se comenta, y esto es lo que me ha hecho pensar en esto, Úrsula, Helen comenta, me he llegado a sentir culpable por subir de peso y no poder comer lo que quiero. Entonces me hizo pensar cómo nos sentimos cuando no podemos tener lo que queremos, ¿no? Y este sentimiento de culpa por subirnos de peso, ¿de dónde viene, no? ¿Por qué subirme de peso tendría que hacer sentir culpable? Porque la culpa está más asociada al ser, o sea, ¿quién soy yo? A diferencia del arrepentimiento, porque yo me puedo arrepentir de algo, pucha, no debí comer tanto, no importa, ya mañana cuido un poquito, que va más dirigido a la conducta, ¿no? O sea, lo que hice, me arrepiento y, no sé, mañana corrijo, ¿no? Lo cual está muy bien, es funcional, porque si no nos arrepintiéramos de lo que creemos que no nos hace bien, no corregiríamos. La culpa va más, entiendo, al yo profundo, a quién soy, ¿no? Cómo soy, y de hecho cala más en el autoconcepto y en la autoestima, ¿no? Y en realidad esto que comenta Helen es súper común, ¿no? ¿Cuántas mujeres se sienten culpables cuando suben de peso? Sí. Ahora, esto bueno, no la culpa quiere decir, ¿no? Que tiene una anorexia. Sí, bueno, la culpa es una emoción tan presente en el tema de los trastornos alimenticios. Yo creo que la paciente que tiene un trastorno alimenticio vive con culpa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que tiene un trastorno alimenticio está sujeta a reglas tan estrictas y a niveles de perfeccionismo tan altos que la posibilidad de fallo es altísima, ¿no? Entonces, todo el rato están sufriendo por lo que comieron, por lo que no comieron, por el 19 que se sacaron, porque tendría que haber sido un 20. Entonces, siempre hay una situación de inconformidad y hay una situación además de conflicto entre lo que su cuerpo les pide y lo que su cabeza les pide, ¿no? O sea, su cuerpo les está pidiendo a gritos, ¿no? El plato de comida que tienen al lado, ¿no? Porque son alimentos que hace muchísimo que no toman, que su cuerpo los está pidiendo porque su cuerpo estaba habituado a tomarlos, y es la cabeza, ¿no? Un poco estos pensamientos irracionales los que le impiden, ¿no? Digamos, ¿no? Y por eso, muchas veces, en los casos de anorexia, una vez que la paciente no logra dominar estos pensamientos y come lo que no debería, estos episodios terminan en descontrol, ¿no? Y no hay ese término medio, ¿no? De que puedo tomar un trocito de ese chocolate, sino que ya sí empiezo con el chocolate
lo termino porque mi cuerpo va a emitir unas señales de ansiedad muy intensas. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Es decir, tú me has estado castigando y maltratando durante tanto tiempo, me das este trocito de chocolate y lo que voy a hacer es, no se van a incrementar las palpitaciones, la sudoración, en busca de darle un nutriente que tu cuerpo necesita. Tú sabes que, y de hecho eso viene también de una idea, un concepto absolutamente perfeccionista, ¿no? Porque si me como un poquito de la torta o la galleta o lo que fuera, entonces ya desmantelo el carro por completo. O sea, es como que ya me descontrolo, ¿no? Es decir, no me permito saltar ni un poquito. Y si es fallo un poquito, ya caigo en el control, descontrol absoluto. Lorena Claro. nos está preguntando lo siguiente. Poner mucha atención en lo externo, lo físico, y se descuida fortalecer aspectos internos. La familia, Absolutamente. ¿cómo podría fortalecer estos aspectos? Ay, perdóname. Eso es un aspecto clave en temas preventivos. En temas preventivos hablábamos un poco de lo que podemos hacer, y lo que podemos hacer es fomentar efectivamente una alimentación saludable y fomentar también la aceptación incondicional en nuestros hijos, ¿no? Sobre todo reforzando mucho, mucho, mucho los rasgos diferenciales. Es decir, si mi hija, no sé, a los 7 años le tienen que poner lentes, yo lo que le tengo que decir es que se ve estupenda con los lentes, que no hay niña más bonita con los lentes que ella, que los lentes le van a su cara, que si tiene la nariz un poco más empinada y ella se dice que no le gusta la nariz, tú le vas a decir que la nariz que tiene es absolutamente hermosa, ahí es exótica. Te quiero parar un ratito con el tema de la nariz. Y mi hija se conectó hace un ratito y no sé si estará conectada todavía. Tengo una hija adolescente de 16 años. Y ella hace un tiempo, ellos ya están acostumbrados a que yo siempre los mencione. Así que hace un tiempo ella me mencionó, a mí no me gusta mi nariz, ¿no? Tal cual, ¿eh? Lo que tú estás diciendo. Y yo creo que los papás no podemos caer en decirles a nuestros hijos que son lindos, perfectos, maravillosos. Esa no es la idea. O sea, yo a mis hijos les digo que son unos churros feos, ¿ya? Churros feos. ¿En qué sentido? Esa es una frase de la familia, digamos. Que significa, no son perfectos, no son guapísimos, no son un 20 sobre 20, no tienen que serlo tampoco. No te digo, reina, eres guapísima con tu nariz fea, no interesa. O sea, no le digo tu nariz es linda, tu nariz es como es, ¿no? Y en tu casa está bien, ¿no? No tienes que ser perfecta. Entonces, claro, que ellos sientan genuinamente, se habla mucho de la aceptación, pero es tan difícil realmente llevarlo a la práctica, por lo menos es lo que veo en familias, Úrsula. Siempre le digo a los papás, acepten a sus hijos y acéptense, porque también esto le pasa a nosotros, los adultos, incondicionalmente, que la autoestima no sea una autoestima bamba, no sea un fake self-esteem, o sea, mentirita, condicionado a, claro, me quiero siempre y cuando esté regia, mi nariz sea perfecta, o sea, yo puedo mirarme, verme, y al mismo tiempo saber que mi nariz es fea, ¿por qué no? O sea, fea estéticamente hablando, a nivel, no digamos la norma. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué tengo que tener? Porque lo mismo lo podríamos aplicar a cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa si no tengo un cuerpo bonito? Ya no tengo opción a quererme o a aceptarlo, ¿no? Esa validación constantemente de que nosotros, los seres humanos, somos valiosos porque sí, o sea, ni siquiera es que tenemos que tener. Ahora leí una tesis de una chica y veo en la dedicatoria muy lindo, ¿no? Le dedica a sus papás y pone para que ustedes siempre estén orgullosos de mis logros. ¿Sabes lo que pensé? Para que estén orgullosos de mi punto por quien soy, no de mis logros, porque ¿qué pasa si no tengo grandes logros? ¿Qué significa tener logros? Y nuevamente está esa autoestima condicional permanentemente versus una valía incondicional, ¿no? Y los chicos creo que desde temprana edad necesitan sentir que no están siendo juzgados, que son queridos, y no estar nosotros como familia constantemente haciendo comentarios de aprobación o rechazo, por ejemplo, de cara al aspecto físico, sin duda, pero también de cara a otras cosas, ¿no? Porque también se comienzan a sentir invalidados cuando solamente los felicitamos o se sienten queridos cuando han tenido determinados logros. ¿Y qué pasa cuando no? Y ahí comienza este sentimiento de angustia, de ansiedad.
Ujú, ujú. ¿no? Efectivamente, un poco es eso lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, la aceptación incondicional que no necesariamente tiene que ir de la mano ni del aspecto físico, ni de la salud, ni de la edad, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando dependemos un poco de cosas que hoy tenemos, pero que mañana no tenemos, ¿no? Lo que nunca va a cambiar es nosotros mismos, nuestra esencia, digamos, ¿no? Y por eso me parece bien importante lo que has dicho, de fomentar una postura más crítica también con los chicos, un poco de lo que vemos en las redes, ¿no? De lo que vemos en la tele, de lo que vemos, de lo que se exhibe como belleza, ¿no? Que podamos fomentar una postura mucho más crítica, ¿no? Decir, ¿no? Que me gusta una persona no solamente porque es delgada, sino porque me gusta cómo habla, me gusta cómo hace su trabajo. La belleza está ligada a muchas cosas más allá del tema físico, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque al final de cuentas, esos trastornos también ocurren con mucha frecuencia en ambientes donde sí se sobrevalora la delgadez extrema, donde mi madre dice todo el rato, cuando se come algo, que, ay, que no tendría que haberlo comido, Mm, ¿no? Se dice, estoy hecho un cerdo, muchas veces he escuchado esa frase un poco, porque sí, se han comido algo que no debían, o comen algo, ¿no? Y se sienten culpables y así lo expresan. Entonces, al final de cuentas, somos modelos de aprendizaje, ¿no? Y nuestros hijos van a copiar esos comportamientos y si mi valía personal tiene que ver con el tema del peso y con el aspecto físico, es posible que eso también ocurra con quienes conviven conmigo, ¿no? O sea, y lo que dices tú es totalmente. bien importante, ¿no? Eso de la valía personal tiene que ver con tantos aspectos, ¿no? Alternativos al físico, y además el patrón estético es subjetivo, ¿no? O sea, no tenemos por qué creer que la felicidad tiene que ver con tener un índice de masa corporal que conlleve además estar desnutridas, ¿no? Es ilógico, ¿no? Y creo que para agregar a la pregunta que nos estaban haciendo, también yo diría, en líneas generales, no es, porque hay un factor biológico, ¿no es cierto?, de estas enfermedades. O sea, hay un factor biológico que es importante que las personas sepan. O sea, no solamente hay factores ambientales, experiencia, sino también hay un porcentaje de factores biológicos, hereditarios, ¿no? Sin embargo, nosotros como familia, ¿no? Como familias, como madres, por ejemplo, en nuestro caso, creo que tenemos que evitar hacer comentarios sobre cuerpos, calorías, dietas, como tú decías, evitar juzgar a la gente por su aspecto físico, no estar haciendo comparaciones permanentes, y sobre todo fomentar, o sea, una familia chévere, ¿no? Bonita, o sea, momentos bonitos en la mesa, alrededor de la comida, conversar de temas generales. Yo pienso que todo eso, desarrollar el vínculo, una conexión, una relación bonita, sólida, saludable, amorosa, de familia con tus hijos, es quizás el mayor factor de protección que existe contra no solamente ese trastorno, sino cualquier trastorno. Generalmente Exacto. las personas que yo veo en consulta, y seguramente a ti también te tiene que haber pasado, Úrsula, son personas que han tenido, digamos, una infancia, una adolescencia o una vida difícil a nivel de vínculos, a nivel de relaciones, a nivel de autoconcepto, autoestima, traumas. Entonces, eso va decantando, ¿no? En una serie o de trastornos o de problemas psicológicos o de infelicidad, depresión, angustia, lo que fuese, ¿no? Rara vez tú vas a ver a una persona que ha tenido, digamos, una infancia, viene de una familia, así se hayan separado los papás, pero que fuera funcional en el sentido de que hubo amor, hubo aceptación, no se les estuvo juzgando, no tuvieron experiencias traumáticas, difícil tú vas a ver que en la edad adulta tengan mayores problemas, ¿no? Entonces sí es una manera de proteger a las futuras generaciones, ¿no? Y a nuestros hijos también. Sin duda alguna, el tener una familia no solamente estable, sino una familia que tenga que el espacio y el ambiente seguro, a donde tú sabes que ir, ¿no? Es seguro, es una que tiene reglas claras, tiene horarios organizados, tiene espacio donde tú sabes perfectamente lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Es un espacio donde tú vas a recibir en cuanto tú les ayuda, ¿no? Y es alguna el tener una familia eh, eh, estable y como estoy comentando, una variable de protección importante no solamente sino para cualquier tipo de patología, Ay, qué pena, ¿no?
está escuchando ahora se te escucha un poquito entrecortado, pero sí se te entiende, Úrsula. Acá hay una pregunta. eh, a ver, dice, ¿qué porcentaje se podría decir que hay de mujeres versus hombres en esta enfermedad? La proporción entre hombres y mujeres, más o menos de 9 o 10, 1, ¿no? O sea, por cada 10 mujeres afectadas hay un hombre afectado. Así es la cosa. Justa. Por Habrá cada que 10 preguntar. mujeres afectadas hay un hombre afectado. O 12, o dicen que 3, en los últimos años ha incrementado todo esto de la vigorexia, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Es una enfermedad que sigue siendo una enfermedad de mujeres. A las mujeres se nos ha exigido ser delgadas, desnutridas, se nos ha engañado de que la Barbie era una mujer hermosa y eso ha sido así hace muchísimo tiempo. Y así hemos perdido 4 tallas, ¿no? Y habrá que ver por qué, ¿no? Y qué rol jugamos las mujeres también en todo el tema de prevención y reivindicación, ¿no? De estos patrones estéticos de mujeres flamencas, delgadísimas y desnutridas. Totalmente. Sácame una duda. Eso no es un mito, porque muchas veces yo veo a familias y veo a madres que se sienten sumamente culpables porque existe esta creencia de que cuando tienes a una hija con un trastorno, ¿no? alimenticio, es porque el vínculo con la madre, o sea, entre comillas, la culpa es de la mamá, ¿no? Eh, ¿Qué tan, o sea, yo la verdad que tiendo a alejarme de hacer generalizaciones, leyes universales, ¿no? Porque siento que cada caso es único. Sin embargo, obviamente hay estadísticas y hay estudios que comprueban determinados hechos, ¿no? Desde tu experiencia en clínica, ¿no? En psicología clínica, Úrsula, ¿es realmente esto cierto o es más un mito, una creencia? Mira, yo diría que es un mito y una creencia, pero, o sea, tampoco nos vamos a mentir el hecho de que sí suele, o sea, pero no solamente en los trastornos alimenticios, digamos, tempranas, el vínculo con la madre. Yo diría que con los dos, con la madre, es un vínculo insustituible, ¿no? O sea, ¿no? Lo que te pasa con tu madre o lo que acaba de pasar con tu madre es algo que te suele dejar secuelas, digamos, ¿no? Eso no significa que todas las personas que hayan tenido una relación complicada con las madres van a desarrollar algún tipo de patología, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que suele, ¿no? digamos, existir relaciones complicadas, no solamente con las madres, sino con ambos padres, con el tema de trastornos alimenticios. Sí. ¿No? Bueno, Úrsula, ya estamos a unos minutos de terminar. Hay una pregunta que no hemos respondido. He estado tratando de ver si hemos podido responder todas las preguntas. Hedy preguntó si es que la obesidad es un trastorno alimenticio, ¿no? Algunas personas tienen esa duda. Sí, es una buena pregunta porque la obesidad además es el trastorno alimenticio que más en el mundo se lleva, más que el COVID. Sí, hay 80, en Estados Unidos nada más hay más de 80 millones de americanos obesos, imagínate, es una barbaridad. Sí, no, y aquí también, aquí también hay un montón. Ahora mismo estamos nosotros con un programa de obesidad, ¿no? Para personas que quieren bajar de peso. No es un trastorno psicológico, es un trastorno físico, es un problema que conlleva a la muerte, ¿no? O sea, sí hay un tema con la obesidad importante, digamos, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con estilos de vida, ¿no? Y con formas de relacionarte con la comida, ¿no? Como estrategias también de canalizar la ansiedad, de canalizar el sentimiento, manejar el estrés, en fin, es un tema aparte. Sí, bueno, ahí se está conectando uno de mis hijos al final. Ay, qué pena. Bueno, qué pena. Hola, Dani. Bueno, Úrsula, nos quedan unos minutitos. Quería agradecerte infinitamente por tu tiempo. Creo que nos has iluminado de un montón de dudas. Yo también tenía algunas dudas de algunos detalles, algunos mitos acerca de los trastornos alimenticios, así que te agradezco muchísimo. Además que creo que has ayudado a muchas de las personas que nos han estado escuchando. Qué bueno. Y nada, muchísimas gracias. Ojalá que yo pienso que como recomendación final,
trabajar muchísimo en esos vínculos, trabajar en la aceptación, la validación, en que no hay que evitar emociones también, ¿no? O sea, yo pienso que hay que aprender a veces por no querer sentir, buscamos vías de escape, ¿no? Vías de escape disfuncionales. Entonces creo que es sumamente importante también conectarnos con nuestras emociones y hacernos responsables, hacernos cargo, ¿no? Finalmente no hablar de culpa, pero sí hablar de responsabilidad, ¿no? Hacernos responsables tanto como padres de familia como hacer responsables a nuestras hijas también, ¿no? De las decisiones que toman y que aprendan a lidiar con sus emociones y a tomar mejores decisiones, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Gracias, chicas, Bea. Gracias a ti, gracias a ti. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.